Doctora Karen González Fernández, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Me escucha, doctora? Muy buenos días, doctorita, carambas. Muchas gracias a usted, doctora, que el día de hoy nos acompaña en el Seminario Internacional del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. A nombre de todo el equipo de trabajo, doctora Miriam Magallanes Maldonado, doctor Daniel Malpartida Victorio, doctora María Beatriz Cerdán Flores, doctor e ingeniero Alberto Martín Zaira Rojas, colaboradores en el Perú, colaboradores en el extranjero, doctora. ¿Cómo está el trabajo por allá, doctora Karen? Bien, pues con mucho trabajo, pero ahí vamos, ahí vamos. ¿Eh? Muchas gracias por la invitación. Eh, Especialmente para nosotros, se recordará usted hace un año, exactamente un sábado a las 10 de la mañana, usted inauguró este primer ciclo de seminarios internacionales. Empezábamos con un solo proyecto, ahora tenemos 10 proyectos, doctora Karen. Sí, muy impresionante, ¿eh? Sí, los he visto crecer muchísimo. Me da mucho gusto que estén pudiendo hacer tantas cosas. Creo que es muy importante. Sí, doctora, muchas gracias a usted. Eh, ¿Y cómo va el trabajo en la Universidad Panamericana, doctora Karen? Bien, pues ahí seguimos con el seminario de lógica, epistemología y ética de la inteligencia artificial. Eh, yo creo que este semestre igual serán unas 6 o 7 sesiones, más o menos cada 15 días en línea. Y bueno, pues tenemos algunos otros proyectos también. Estamos trabajando en uno de ética y bien común, pero ética de la inteligencia artificial relacionada con el bien común. Y, y bueno, pues ahí seguimos haciendo varias cosas. Muy bien, están ingresando al Zoom, todo esto queda grabado, posteriores horas va a ir al canal de YouTube del instituto, también las vamos a compartir en todas nuestras redes sociales por las 4 semanas que vienen. Vamos a dar por inaugurado este segundo ciclo, año 2024, del 27º Seminario Internacional que tiene como título Algunas reflexiones filosóficas sobre la relación entre la lógica y la inteligencia artificial. La ponente, doctora Karen González Fernández, es una especialista y es una conocedora de los temas de la lógica e inteligencia artificial. Viene teniendo una actividad constante, muy maravillosa, en relación a este trabajo que ella realiza en la Universidad Panamericana y de las diferentes actividades que realiza en el hermano país de México. Voy a pedirle a la doctora Karen González Fernández, por favor, si pueda presentarse, me pueda apoyar, doctor, en estos momentos, para que puedan conocerle todos nuestros seguidores y nuestro público, y además les invito a que le sigan en las redes sociales. Ella tiene una bonita actividad, particularmente en su canal de YouTube, de donde he invitado a profesionales desde diferentes campos, cada uno especialista en su tópico, y todos en relación a ese maravilloso trabajo que haré. Por favor, doctora, ¿me puede apoyar con su presentación, doctorita? Sí, muchas gracias. Bueno, pues yo soy Karen González Fernández. Estudié la licenciatura en filosofía en la Universidad Panamericana y después estudié la maestría en filosofía de la ciencia en la UNAM y el doctorado en filosofía de la ciencia también en la UNAM, en donde me especialicé en temas de lógica. En particular, la tesis de doctorado fue justo en la relación entre lógica y heurística en filosofía, psicología y ciencias computacionales. Y principalmente por ese trabajo, pues me empecé a interesar muchísimo en todos los temas relacionados con la filosofía y la computación en general.
con algunas cuestiones muy específicas relacionadas con la lógica, la noción de razonamiento, de algoritmo, y pues eso nos llevó al trabajo en inteligencia artificial, ¿no? En filosofía de la inteligencia artificial específicamente. Trabajo en la Universidad Panamericana desde hace ya varios años. Soy profesora ahí de la licenciatura en filosofía y pues estoy a cargo actualmente del seminario de lógica, epistemología y ética de la inteligencia artificial, que es un seminario que surge de manera interdisciplinaria entre la Facultad de Ingeniería de la misma universidad y la Facultad de Filosofía, pero que se ha ido ampliando un poco. Lo hemos hecho ya como un seminario en donde hay muchos invitados de diferentes áreas, pero siempre como con un toque filosófico, ¿no? Invitamos a las personas a hablar de sus trabajos en inteligencia artificial, pero pues les hacemos preguntas que tratan de ir a las cuestiones filosóficas del asunto. Y pues me he concentrado mucho en ese trabajo, en temas relacionados con inteligencia artificial en los últimos años. Y bueno, pues formo parte de algunas asociaciones en México, de la Academia Mexicana de Lógica, de la Asociación Filosófica de México, y de una asociación internacional actualmente que se llama IPIE, que está preocupada por los problemas de desinformación en Internet. Y bueno, pues esa sería mi presentación. Muchas gracias, doctora Karen González Fernández. Muy agradecido a usted una vez más, a todo nuestro público que lo va a ver en horas posteriores en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales. Sigan, por favor, a la doctora Karen González Fernández, aquellos que quieren iniciarse en este mundo maravilloso. Ella es una especialista y desde ya, doctora, tiene usted la palabra para que pueda realizar su ponencia. Muchas gracias, doctora. No, pues muchas gracias a ustedes por la invitación y pues voy a compartir mi presentación eh, de lo que hablaremos el día de hoy. Entonces, como ya mencionaban, pues el título de esta plática es algunas reflexiones filosóficas sobre lógica e inteligencia artificial. Eh, y pues aquí un poquito de cómo va a estar organizada mi plática. Al inicio un poquito de historia, la relación, hablaré un poquito de la relación entre la lógica como disciplina filosófica, matemática, y el origen de la inteligencia artificial. Después hablaré un poquito de algunas lógicas en los diferentes proyectos de inteligencia artificial que hay actualmente, nada más para darles como una probadita de la variedad de asuntos lógicos que se pueden encontrar en desarrollos de inteligencia artificial. Hablaré un poco de un problema que traté en mi tesis de doctorado, que es el de los límites de la lógica y su relación con los algoritmos computacionales en específico. Ya verán de qué se trata esto. Y bueno, pues llegaré a dar algunas conclusiones al final de la plática. Entonces, pues vamos a comenzar. Primero, muy rápidamente, sí quiero como posicionarme de qué voy a entender aquí por inteligencia artificial, porque como si me han escuchado o me escucharán, en muchos lugares he mencionado que es un problema siempre este término, que tiende a ser vago, y la gente se imagina muchas cosas y no tenemos mucha claridad a veces sobre qué estamos hablando. Y bueno, pues es un problema que siempre hay que enfrentar. Entonces, para términos de esta plática, voy a interpretarla así, ¿ok? Es el término genérico que se da a los desarrollos computacionales que buscan emular algunos procesos realizados por los humanos y que pueden tener múltiples aplicaciones. Eh, entonces, no estamos pensando en cosas muy amplias, ¿no? No es la noción de inteligencia artificial, esta de tratar de hacer máquinas que piensen exactamente igual que los humanos o que tengan conciencia o que puedan incluso, ¿no? Dominarlos o algo así, sino que más bien estoy pensando nada más en los desarrollos computacionales que sí buscan realizar algunos procesos que se parezcan, ¿no? Esto de emular es importante porque no podemos afirmar que son iguales a los que hacemos los seres humanos, eh, pero sí se espera como que el resultado de esos procesos pues sean parecidos a lo que los seres humanos hacemos. Y la verdad es que la computación ha sido muy exitosa en lograr eso, por eso ahora podemos hablar, entre comillas, ¿no? Con chats por internet,
y a lo mejor ni siquiera darnos cuenta de que no estamos hablando con una persona, sino que estamos hablando con una máquina, porque ya se han especializado mucho en algunos procesos y a veces los resultados que nos ofrecen, pues sí, son indistinguibles. Yo creo que van a llegar a ser muchos indistinguibles de cómo respondería un humano, pero eso no significa que todos los procesos que está haciendo la computadora sean iguales a los que hacemos nosotros, ¿no? En realidad son muy diferentes y se tiene claro, la gente que hace estos desarrollos computacionales tiene claro, pues que las computadoras no están pensando como nosotros ni nada. Eh, entonces, bueno, nada más hay que tener cuidado con eso, porque por otro lado, pues son desarrollos que han ayudado a muchas cosas, que pueden tener muchas aplicaciones, que pueden ser muy útiles para la sociedad, y eso pues está bien, ¿no? Por eso es bueno que se desarrollen y también por eso están siendo tan exitosos, pero pues siempre hay que tener mucho cuidado con lo que entendemos por inteligencia artificial cuando estemos hablando de ella. Y bueno, eh, ahora sí, un poquito de historia de antecedentes de la inteligencia artificial. Aquí sí me fui un poco lejos al pasado, pero muy rápido, ¿no? A veces también creemos que es algo muy nuevo, que es a partir del siglo XX con las computadoras, y bueno, sí, como que el desarrollo efectivo de estas máquinas obviamente se dio a partir del siglo XX con el desarrollo de la computación, pero desde la antigüedad siempre ha habido como sueños por parte de los humanos por generar algunas máquinas que piensen o que se muevan o que parezcan ser humanas, ¿no? Y hay algunos ejemplos que ya son muy conocidos, ¿no? Si buscan cualquier libro de historia de esto, entonces van a ver que, por ejemplo, Arquímedes ya hizo algunas máquinas con poleas para simular ciertos movimientos, que Herón de Alejandría hizo autómatas con formas de aves. Eh, Hay un pasaje de la Ilíada que muchos ponen como el antecedente de lo que podría ser la idea de tratar de generar una inteligencia artificial por primera vez, en la que dos robots femeninos de oro, ¿no? Aquí se especifica, ¿no? Que son eh, máquinas metálicas con forma de mujer, ayudan a moverse un dios que tenía los pies deformes. Para la Edad Media ya se generaron algunos autómatas que podían jugar al ajedrez, obviamente no como nuestras máquinas de ahora, pero vean, ¿eh? Como desde hace mucho el ajedrez era ya eh, un juego que se prestaba para intentar generar máquinas que automáticamente movieran las piezas, ¿no? Y bueno, pues un clásico de la literatura en la que aparece este tema como con algunos antecedentes interesantes, pues es el libro Frankenstein de Mary Shelley de 1818, que pues les recomiendo mucho su lectura si les interesan estos temas, ¿no? Esto es solamente un poco del lado de la inteligencia artificial. Ahora sí ya me voy a ir un poquito a relacionarlo con el desarrollo de la lógica. Eh, entonces, voy a hablar ahorita un poco, por otro lado, de la lógica como disciplina filosófica y luego ya lo relacionaré con el asunto de la inteligencia artificial. Eh, entonces, la lógica, pues es una rama de la filosofía, ¿no? Durante mucho tiempo se estudia así, que se ocupa de estudiar a muy grandes rasgos, eh, pues los argumentos, ¿no? La argumentación en general. ¿Cuáles son los criterios para poder decir que tenemos buenos argumentos? En diferentes momentos de la historia se ha entendido como se ocupa más de una cosa o más de otra cosa. Durante mucho tiempo, por ejemplo, se dijo, o se suele decir incluso todavía ahora, que la lógica estudia los razonamientos humanos en general o la manera en que pensamos los humanos, que nos sirve para ordenar nuestros pensamientos, por ejemplo. Y aunque hay algo de eso en lo que hace la lógica, en cómo se ha entendido pues a lo largo de la historia, hay que tener mucho cuidado con ciertas afirmaciones, igual que con el término de inteligencia artificial, porque tampoco es que sea tan claro que la lógica estudie eso, por ejemplo, ¿no? Menos ahora que a partir del siglo XX hubo como un gran desarrollo de la lógica otra vez, se está trabajando en muchos sistemas lógicos distintos, y entonces hay muchas maneras diferentes de entender a la lógica. No todas las maneras en las que se entiende la lógica, por ejemplo, tienen que ver con el razonamiento humano. Entonces hay personas que incluso explícitamente se oponen a entender que la lógica esté relacionada con la racionalidad o con la manera en que pensamos,
y pues es una manera de hacer lógica. Entonces, la lógica pues también es una disciplina que se ha diversificado mucho, que tiene un origen muy claro en la antigüedad, con los griegos, que desde el origen de la filosofía está metida, ¿no? Desde que se empiezan a hacer argumentos, pues ya empiezan a surgir ideas de las estructuras argumentativas básicas que pueden ser buenas, las que pueden no ser buenas. Los sofistas se volvieron expertos en el uso de estrategias retóricas para tratar de convencer a los demás, para tratar de tener trabajo político importante. Y el gran sistematizador de todo eso es Aristóteles, con sus obras lógicas agrupadas en el órgano famoso, pues así como que introdujo la lógica con una gran carta de disciplina filosófica muy fuerte, y durante siglos se mantuvo esa visión de la lógica aristotélica, ¿no? Como algo muy importante. Se tenía la idea de que la lógica era lo que había que estudiar para eh, poder dar orden y coherencia a cualquier cosa que se quisiera decir en cualquier otra área de la filosofía y de la ciencia. Y entonces todo el mundo estaba obligado a estudiar lógica, pues para hacer metodología prácticamente, ¿no? También hay una relación muy clara y muy fuerte entre la lógica con la metodología científica, con la metodología filosófica, y durante mucho tiempo se enseñó eso, ¿no? Entonces, desde Aristóteles en el siglo IV antes de Cristo hasta prácticamente el siglo XX después de Cristo, imagínense cuánto tiempo es eso, eh, perduró, se mantuvo sobre todo la lógica aristotélica como el modelo paradigmático de la lógica en general, ¿no? Lo que todo el mundo tenía que estudiar, pues para poder generar buenos argumentos en las áreas de estudio que después les interesara a cada quien. Y durante mucho tiempo se pensaba como que la lógica ya estaba acabada por ese lado, como que Aristóteles había dicho lo más importante. No es que no hubiera habido avances, sí hubo avances, pero todos giraban como alrededor de la obra magna que era la de Aristóteles. Eh, y como que se mantuvo la idea pues de que ya estaba todo hecho en lógica, ya no podía como modificarse mucho o avanzar mucho más. Sin embargo, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, sí va a surgir una gran renovación en el área de la lógica, por el lado sobre todo de los matemáticos, que esto fue algo como nuevo en su momento, sobre todo porque la lógica ya estaba muy afianzada como una disciplina filosófica, como una especie de metodología que se enseñaba principalmente en filosofía, aunque también se sabe en otra ciencia, pero los matemáticos del siglo XIX, principios del XX, traen el problema de si más bien debería considerarse como una disciplina matemática, como si la lógica debiera ser parte de las matemáticas y no tanto de la filosofía. Aquí hay grandes nombres asociados a todo esto. Está Bull, que es uno de los primeros que se mete en este tema. Va a estar Frege, ¿no? Y van a estar los grandes desarrolladores de principios del siglo XX de la lógica. Russell, Whitehead, eh, Hilbert, que es un matemático, ¿no? También muy importante de la época. Y entonces ellos lo que quisieron hacer sobre todo, primero fueron desarrollos. Bull lo que logra hacer es eh, relacionar de una manera muy fuerte y muy clara, que dio origen a una gran sistematización, ciertas operaciones lógicas con ciertas operaciones matemáticas. Entonces su libro se llama Análisis Matemático de la Lógica, y es muy interesante y es muy bonito, fue como un gran logro, yo creo que ese es un gran logro de la humanidad, eh, que se dio cuenta de cómo era posible entender a las operaciones lógicas de la disyunción y la conjunción como si fueran sumas y multiplicaciones, ¿no? En términos matemáticos. Y cómo se puede hacer todo un desarrollo de la lógica en términos de operaciones de teoría de conjuntos. Y al hacer esto, entonces logró darle como una gran apertura a hacer muchas cosas desde la lógica que se podían relacionar con las matemáticas. Y entonces a partir de ahí empieza un poco a surgir la pregunta de cómo están relacionadas las matemáticas con la lógica, ¿no? Si una es parte de otra, si una está fundamentada en otra. Y entonces Frege va a tener un proyecto en el que él va a querer fundamentar a las matemáticas en la lógica. Es el famoso proyecto logicista,
que va a desarrollar en algunos de sus trabajos y que va a avanzar mucho en él. Al final no va a ser muy exitoso, como ahorita les platicaré muy rápido, pero es muy importante como, como proyecto, ¿no? De cómo se está entendiendo entonces ahora a la lógica como fundamento de las matemáticas, y entonces también cómo se están entendiendo a las ciencias mismas, desde cómo se está entendiendo a la matemática, cómo se está entendiendo el papel que tiene la lógica en la ciencia en general. A principios del siglo XX, pues hubo este movimiento importante de la famosa filosofía analítica, que realmente era muy optimista con respecto a la ciencia y a la lógica, y entonces pensaba que la lógica de verdad iba a ser como un fundamento muy importante de toda nuestra ciencia. Hilbert, por su lado, que también era otro matemático de la época, desarrolló un proyecto similar, que va a ser el proyecto formalista, que también tiene como este espíritu de querer no fundamentar tanto, sino formalizar a las matemáticas en términos lógicos. Y entonces estaban los dos como muy contentos intentando sacar sus proyectos adelante. Se les van a unir personas como Russell, también ¿no? Va a querer fortalecer esta idea. Eh, hasta que pues va a aparecer un señor que se llama Gödel y que como que va a arruinar la fiesta para todos, ¿no? Pero bueno, en el séptimo Congreso de Matemáticas, Hilbert plantea un problema. Estamos como en el año 1900, es el cambio de siglo, entonces Hilbert es matemático, entonces quiere en el Congreso de Matemáticas, dice, estos son los grandes problemas de la matemática que se van a tener que resolver en el siglo que comienza, y entonces entre esos problemas plantea este problema que estoy mencionando aquí, ¿no? Se pregunta si las matemáticas son completas, si son consistentes y si son decidibles, ¿no? Estas nociones de completud, consistencia y decidibilidad son nociones que más bien ahora estudiamos desde la perspectiva de una disciplina llamada metalógica, ¿no? Ya no es solo la lógica, sino la metalógica, que estudia las propiedades lógicas más generales de los diferentes sistemas, pues que uno quiera estudiar en estos términos. Y entonces aquí Hilbert se está haciendo estas preguntas con respecto a las matemáticas, ¿no? Entonces la completud, cuando se pregunta si las matemáticas son completas, se está preguntando por si cualquier cosa que sea verdadera en matemáticas, al final de cuentas, cosas que a lo mejor todavía no demostramos, pero que son verdaderas, independientemente de que nosotros lo sepamos o no, deben poder demostrarse, ¿no? O sea, la pregunta es, ¿habrá una demostración para todo lo que sea verdadero en matemáticas? Si la respuesta a eso es que sí, entonces podríamos decir que las matemáticas son completas, ¿no? Luego, la pregunta por la consistencia se refiere a si hay o no contradicciones dentro de las matemáticas, ¿no? Si sería posible que hubiera un enunciado y su negación al mismo tiempo dentro de las matemáticas. Eh, Normalmente, sobre todo a principios del siglo XX, se tenía la idea que la respuesta a esta pregunta debería de ser que no. Parece que sería muy malo que hubiera contradicciones internas, ¿no? En los sistemas, sobre todo porque desde la perspectiva lógica se generaría un problema que es que si hay, sobre todo en la lógica clásica, desde la lógica clásica, si hubiera contradicciones en un sistema, se podría derivar cualquier cosa ya dentro de ese sistema. Y pues eso es algo que no queremos, porque no se debe derivar cualquier cosa. Si se va a derivar cualquier cosa, pues entonces como que ya lo que estemos haciendo pierde mucho significado, ¿no? Sentido. Eh, Esto ha cambiado mucho con el paso del tiempo, ¿eh? Y actualmente hay muchos proyectos que están tratando de incluir a la inconsistencia dentro de desarrollos matemáticos o de otras disciplinas, de otras ciencias, de manera que sí se pueda tratar de trabajar en esto, de aceptar inconsistencias en nuestras ciencias. Pero a principios del siglo XX era imposible pensar que iban a poder aparecer contradicciones dentro de las matemáticas, por ejemplo, ¿no? Bueno, no sé, no es que fuera imposible, pero más bien es que si pasara eso, se hubiera pensado que era algo muy malo, ¿no? Como que todas nuestras matemáticas estaban ahí en la cuerda floja entonces.
Y la pregunta por la decidibilidad se refiere a que si nosotros viéramos cualquier enunciado matemático con sentido, si podríamos decir si pertenece o no al sistema. Es una pregunta que está un poco relacionada con la de la completud, porque para poder decir si pertenece o no al sistema, pues hay que hacer una prueba. Eh, pero también parece que podríamos verlo desde la perspectiva de tener el enunciado y decir sí o no forma parte de este sistema, ¿no? Eh, estas preguntas son preguntas que a lo mejor para quienes no estudiamos matemáticas formalmente o no nos hemos metido mucho en cómo trabajan los matemáticos, no son preguntas tan claras o nos suenan un poco raras, pero tienen como mucho sentido desde el trabajo matemático, ¿no? Y si lo pensamos como una especie de trabajo en el que se trata de descubrir cosas, un poco como en la ciencia, ¿no? Entonces, es muy posible que los matemáticos se encuentren, ¿no? Con enunciados que ellos piensan que pueden ser verdaderos, pero que no están seguros aún de que lo son, y que justo lo que ellos tienen que hacer es tratar de demostrar que lo son, encontrar la prueba de, eso, de ese enunciado que se les apareció, que ellos creen por alguna razón que puede ser verdadero. El problema, pues es que cuando uno de veras no sabe si ese enunciado es verdadero o no, pues es como si tuviera que ir caminando a tientas por la oscuridad para encontrar la prueba que lo ilumine todo. Eh, y entonces mucho de eso está metido, ¿no? En esto. O sea, es como sería muy bueno tener certeza de que no se nos van a aparecer contradicciones en el camino en general, porque pues eso ya nos prende algunas lámparas, ¿no? En el camino de buscar las pruebas. Sería muy bueno tener seguridad de que vamos a poder encontrar la prueba. A lo mejor todavía no la encontramos, pero va a ser muy posible que la encontremos. Entonces, por eso queríamos la completud, ¿no? Eh, y también pues sería muy bueno poder determinar si un enunciado va a formar parte o no de un sistema matemático. Por eso, como que estos eran elementos que todos estaban buscando en ese momento, como poder tener pruebas de que se iba a poder hacer esto. Es como si estuvieran poniendo el escenario para hacer el desarrollo de las matemáticas, ¿no? Eh, pero, pues resulta que un señor que se llama Kurt Gödel, pensando en este problema planteado por Hilbert, solucionó las primeras dos preguntas, lo que tenía que ver con la completud y con la consistencia, de manera, digamos, negativa, ¿no? En algún sentido. Lo que él mostró es que si un sistema puede representar a los números naturales y este sistema es consistente, o sea, no genera contradicciones, entonces no será completo y viceversa. Estos resultados de Gödel son muy famosos en el mundo de las matemáticas, de la filosofía de las matemáticas, pero son un poco difíciles de entender. Así, para entenderlo súper bien, la verdad es que sí hay que estudiar un poco con profundidad matemáticas y lógica y metalógica, aunque están incluso en textos chiquitos, ¿no? Suelen ser temas más bien todavía de posgrados, ¿no? En filosofía de las matemáticas o en filosofía de la ciencia, por lo menos de maestría. Digo, no es que sea imposible entenderlos antes, pero si uno los va a entender, pues tiene que estudiarlos bien, bien a profundidad, ¿no? Pero el resultado general se puede entender, creo, bastante claramente, ¿no? Y entonces lo que Gödel logra demostrar es que si un sistema que sí nos sirva por lo menos para representar los números naturales, que puede ser que era lo que estaban buscando estos señores con las matemáticas, eh, no genera contradicciones, ¿no? Si logramos garantizar que haya consistencia, entonces siempre vamos a poder encontrar un enunciado que tenga sentido en el sistema, pero que vamos a saber que no lo vamos a poder demostrar. En ese sentido, se refiere a lo que no es completo. Ajá. Eh, y por otro lado, al revés, ¿no? O sea, dice, bueno, si el sistema es completo, si garantizamos que se va a poder demostrar cualquier cosa, entonces nos van a aparecer contradicciones en el sistema. A muy grandes rasgos, eso es lo que Gödel demuestra. Y entonces esto, pues arruina muchas de las propuestas, los proyectos que tenían los grandes lógicos de principios del siglo XX, el proyecto logicista de Frege que Russell había seguido desarrollando, pues ya no va a tener mucho sentido.
El proyecto de Hilbert, el proyecto formalista, como que también va a verse mermado por estos resultados. Podría haber parecido pues que ya ahí quedó todo esto, todo este afán de unir la lógica con las matemáticas como algo muy importante a inicios del siglo XX, y en algún sentido sí, en términos de tratar de fundamentar una en otra, y eso ya como que ya quedó claro que no tenía mucho sentido en seguirlo intentando, pero eh, también como parte o sea, como una consecuencia que va a venir de todo esto, van a estar los trabajos que va a desarrollar Alan Turing, junto con Alonso Church, pensando tanto en los problemas de Hilbert, en los problemas que planteó Hilbert, como en el resultado que ya ofreció Gödel. Entonces, ya teniendo eso en mente, Turing y Alonso Church demostraron que la respuesta a la tercera pregunta, que era la de la decidibilidad, era negativa. Es decir, o sea, la pregunta de si las matemáticas son decidibles, ya como lo había planteado Hilbert, acuérdense, que era si cualquier enunciado que tengamos puede eh, ser considerado como parte o no del sistema, la respuesta que ellos van a dar es que no, no se puede. Y para esto inventaron las famosas ahora conocidas máquinas de Turing, que básicamente eran ideas, porque ni siquiera es que sea físicamente necesario hacerlo, ¿no? Pero es la idea de tener como una tira gigante de papel en donde se van a hacer perforaciones. Con esto mostraron que se podrían generar enunciados de la aritmética que no se podrían verificar como verdaderos o falsos. Eh, Y esto terminó siendo muy importante porque por un lado, pues ya resolvía todas las preguntas que había planteado Gilbert ahí con respecto a las matemáticas, todas terminaron siendo respuestas negativas, digamos, eh, pero pues también es muy importante porque entonces aquí es donde se da el origen de la computación como tal, ¿no? Entonces estas máquinas de Turing van a ser las primeras máquinas que van a ser conocidas posteriormente, digamos, como computadoras, ¿no? Eh, y entonces, bueno, esto es como por el lado de, entonces vean cómo todo el desarrollo de la lógica matemática del siglo XX se relacionó con el origen de la computación. Y entonces, como es bastante conocido en general, sobre todo si les interesan estos temas, pues ya deben saber mucho de la historia de Turing y todo esto, pero lo menciono muy rápido. Pues Turing tuvo la oportunidad de generar las primeras computadoras, ¿no? Físicamente, un poco como parte de su trabajo durante la Segunda Guerra Mundial, que tenía que ver más bien con tratar de descifrar los mensajes de los enemigos. Entonces el gobierno inglés pues, le dio mucho apoyo para que lograra desarrollar lo que él estaba buscando, y en parte como resultado de todo eso pues se generan las primeras computadoras, y entonces es el origen de la computación como tal, ¿no? Y entonces, bueno, pues estos primeros investigadores que se dedicaron a pensar en todo esto y a generar las computadoras, pues van a tener un montón de ideas de lo que quieren hacer con ellas o de lo que se puede hacer con ellas, ¿no? Incluso la noción misma de computadora está surgiendo aquí. Y en ese sentido, nada más que ya mencioné rápido, saliendo un poquito del tema, pero el asunto, por ejemplo, de la prueba de Turing, ¿no? Porque está muy relacionado pues con el origen de la inteligencia artificial, ¿no? Eh, entonces, la prueba de Turing es este famoso método que él propone para determinar si una máquina puede pensar, ¿no? Primero lo propuso como un juego con tres personas, dice un interrogador, un hombre y una mujer. El interrogador está separado de los otros dos y solo puede comunicarse con ellos a través de un lenguaje que entienda todo. El objetivo del interrogador es descubrir quién es la mujer y quién es el hombre, mientras que el de los otros dos es convencerlo de que son la mujer. En el ensayo de 1950, Computing Machinery and Intelligence, Turing sustituye a uno de los interrogados por una computadora y cambia los objetivos del juego. Reconocer a la máquina, ¿no? Ahora el objetivo del juego ya no es reconocer quién es la mujer, sino más bien reconocer quién es la máquina. La computadora será llamada inteligente si logra engañar a una persona haciéndole creer que es un humano. La forma de hacer pasar la prueba a una máquina consiste básicamente en una persona hablando con una computadora en otra habitación haciendo preguntas.
Si la persona es incapaz de determinar si habla con un humano o con un ordenador, entonces la computadora se considerará inteligente, ¿no? Entonces, bueno, este es el famoso, primero este es como el origen, ¿no? De cómo se le ocurrió a Turing generar un poco la prueba, el primer juego. Pues ya el segundo, pues es muy conocido como la famosa prueba de Turing, ¿no? Entonces aquí nada más quisiera hacer el énfasis en algunas cuestiones en las que se ve que desde aquí ya tenemos un problema, pues para determinar de qué estamos hablando cuando estamos hablando de inteligencia artificial, porque para empezar, pues Turing ya introduce el término inteligente, ¿no? En este sentido, es decir, si no podemos distinguir si estamos hablando con una máquina o no, eso es suficiente, diría Turing, para llamar a la máquina inteligente, pues en realidad es una propuesta eh, que puede ser muy cuestionable, ¿no? Para empezar, no hemos definido inteligencia, ni siquiera la inteligencia humana, por un lado, no hemos definido, o sea, puede haber otros tipos de inteligencia. Ahora hay muchas investigaciones que se están haciendo, proponiendo que los animales, las plantas, ¿no? Otro tipo de sistemas, pues también podrían ser considerados inteligentes. Entonces, la noción de inteligencia, para empezar, es problemática. Y luego decir que solo porque no podemos distinguir si hablamos con una máquina o no, ya bastaría para decir que la máquina es inteligente, pues parece que se dan muchos saltos, ¿no? Muchos supuestos ahí que no son claros por qué se están dando, ni por qué tampoco querríamos ya decir que la máquina es inteligente, ¿no? Eh, Ahora, yo creo que Turing, cuando propuso esto, no estaba pensando en todas las posibles implicaciones que va a tener, ¿no? Su prueba y como las ramificaciones de muchos tipos distintos que se pueden hacer a partir de estas consideraciones. Pero pues a nosotros que ya estamos bastantes años después, pues sí nos ha tocado ver todo lo que se puede generar como imaginario por una parte al respecto de la inteligencia artificial, pero también pues es un problema porque se puede contribuir a generar como mucha desinformación o muchas dudas de lo que realmente pueden o no hacer las computadoras, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, nada más esto para mencionar cómo desde el origen, pues hemos tenido problemas con tratar de especificar exactamente a qué nos referimos con inteligencia artificial cuando estamos hablando de ella, ¿no? Y bueno, pues aquí nada más hacer una mención a la famosa conferencia de Dartmouth, que en 1956 se realizó en el Dartmouth College, en donde se usó por primera vez el término inteligencia artificial para referirse a las investigaciones científicas y tecnológicas orientadas, por un lado, a hacer investigación en el área conocida como psicología cognitiva, que buscaba conocer mejor cómo funcionaba la inteligencia humana, y por otro, se intentaba también desarrollar máquinas que pudieran realizar funciones cada vez más complejas, ¿no? También esto, fíjense, este proyecto es muy importante porque también determinó muchísimo de cómo se va a entender después a la inteligencia artificial, y vean, está relacionado con investigaciones sobre todo de la psicología, ¿no? Los psicólogos son quienes están tratando de explicar, entre otras cosas, cómo pensamos, cómo nos comportamos, cómo se relaciona el pensamiento con el comportamiento, y pues en el seno de estas discusiones también aparecen estas relaciones con las computadoras, ¿no? Eso también explica mucho de por qué siempre, al menos al inicio, se trataba mucho de entender a las computadoras como máquinas que iban a poder pensar o que iban a poder hacer procesos similares a los cognitivos que hacemos nosotros. Eh, Conforme fue pasando el tiempo, se fueron dando cuenta de que ese tipo de proyectos no iban a ser muy exitosos. Tratar de hacer la máquina que piense no iba a funcionar tanto. Pero sí se podían hacer un montón de cosas con los procesos que las computadoras pueden hacer. Y entonces se fueron modificando muchísimo los objetivos generales y luego las aplicaciones que se lograron, pero como que la idea general de qué es la inteligencia artificial, pues quedó muy vaga y todavía hay muchos lugares en donde hay muchas confusiones al respecto, ¿no? Pero bueno, nada más para
terminar un poquito con esta sección, mencionar pues que entre los pioneros como tales del origen de la inteligencia artificial computacional, pues estuvieron John McCarthy, Allen Newell, Herbert Simon y Marvin Minsky, ¿no? Son como nombres importantes en todo esto. Entonces, bueno, esto fue como la parte de la introducción, un poco de para contarles de por qué la computación surge muchísimo a partir del desarrollo de la lógica del siglo XX. Y ahora me iré un poquito a hablarles de algunas lógicas, así le he puesto, en los diversos proyectos de la inteligencia artificial. Eh, para empezar con esto, nada más muy rápido les diré algo sobre lo que pasó con la lógica después de los resultados de Gödel. Eh, Cuando Gödel saca sus resultados, estos famosos de que no puede haber un sistema consistente que sea completo y viceversa, pues parece que como que llegó un punto, ¿no? De quiebre para la lógica, pero no fue así, o sea, no fue como para toda la lógica en su conjunto, sino fue para estos intentos grandes de hacer el proyecto de fundamentar las matemáticas en la lógica, de establecer relaciones así muy, muy grandes entre disciplinas. Eso es lo que se vio afectado por los resultados de Gödel. Pero el desarrollo de la lógica que se dio a partir de los trabajos de Boole y de Frege ya había sido muy importante y entonces mucha gente siguió trabajando en eso. Eh, Frege logra sistematizar dos sistemas lógicos de manera muy clara y completa, que ahora conocemos como el cálculo proposicional y el cálculo de predicados, o también se llama la lógica de orden cero y la lógica de primer orden, y que además en la literatura filosófica se le suele llamar estos sistemas como lógica clásica. Cuando oigan el término lógica clásica relacionado con cuestiones de lógica del siglo XX, es pensar en estos sistemas, la lógica proposicional y la lógica de predicados, que además normalmente son los sistemas lógicos formales que se enseñan en las licenciaturas en filosofía, eh, pues como lo básico. Ajá. Pero también eh, estos sistemas muy pronto se quedaron cortos para lo que los investigadores querían hacer con ellos. Y entonces empezaron a desarrollar muchos sistemas lógicos que ya no cumplían con algunas de las cosas que tenían estos sistemas clásicos o que incluían elementos diferentes a estos. Y entonces aparece lo que ahora se conoce como lógicas no clásicas en general, justamente porque hay cosas sobre los sistemas de Frege y que ya no están en ellos. Y entonces aparecen un montón de sistemas ahí. O sea, la lógica formal se diversifica, se hace muy grande, aparecen muchos sistemas con diferentes propiedades y con diferentes posibilidades. Y entonces, pues hay muchos investigadores trabajando en estos diferentes sistemas. Entonces, bueno, esto pues obviamente va a tener repercusiones también en el desarrollo de la computación. Y entonces es un poquito de lo que les voy a platicar ahora, ¿no? Sobre cómo algunos de estos sistemas lógicos se usan ahora para hacer algunos desarrollos de inteligencia artificial. Entonces, la relación entre la lógica y la inteligencia artificial, pues ha sido muy variada conforme fue dándose el desarrollo de la inteligencia artificial, pero también el desarrollo de la lógica, ¿no? Y eso también fue en el siglo XX, ¿eh? Gracias a que las dos disciplinas fueron como avanzando, pues entonces se fueron interrelacionando entre ellas. Ajá. Y entonces, por ejemplo, en algunos casos los desarrollos lógicos han sido útiles para implementar programas computacionales, aunque también hay desarrollos lógicos independientes de la implementación de programas de computadoras, ¿no? Aquí se va a hacer como una... Hay intersecciones, pero también hay áreas donde están por separado, ¿no? Y también es importante tener presente que no toda la computación está pensada en términos de inteligencia artificial, ¿no? Nosotros nos hemos concentrado mucho en hablar de inteligencia artificial, pues porque es como el término al que nos unimos, ¿no? Para pensar en estas discusiones, pero a veces también es bueno pensarlo más general, como cuestiones de filosofía de la computación, y también tener presente eso, que no toda la computación quiere siempre resolver problemas al estilo de la inteligencia artificial, y que también entonces la lógica pues va a aparecer tanto en los desarrollos de inteligencia artificial como solo en los desarrollos computacionales,
y que también va a haber gente que sigue haciendo lógica sin querer relacionarla con nada de computación, ¿no? O sea, al final de cuentas, pues es una disciplina independiente que podría desarrollarse sin tener nada que ver con esto. Eh, entonces, ha habido una relación vaga entre ambas disciplinas, la lógica y la inteligencia artificial, en donde la lógica muchas veces solo aporta ideas para algún desarrollo o implementación. Esto también es importante. Eh, no es que sea una relación entre lógica y computación así súper acabada y súper clara y precisa, sino que a veces más bien es como una alimentación de ideas nada más, ¿no? Entonces, la lógica filosófica ofrece como ciertas ideas de lo que se puede hacer y luego son las personas que hacen computación, pues las que sí logran desarrollar la idea, ¿no? O eh, como hacerlo más grande sin que necesariamente los lógicos hayan tenido todo lo que están haciendo los computólogos en mente cuando empezaron su proyecto, ¿no? O a lo mejor la manera en que los computólogos aplican las ideas de la lógica, pues ya son, se van por otro lado, que los lógicos nunca se les había ocurrido, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, entre las cuestiones que en la inteligencia artificial se volvieron importantes con respecto al uso de la lógica en ella, está por un lado la separación de la representación de la información de el razonamiento que va con ella, ¿no? Se va a ver como dos cosas dentro de las cuestiones computacionales. Por un lado, cómo representamos la información y por otro, cuáles son los procesos de razonamiento que vamos a hacer para trabajar con esta información. Y entonces se han estudiado de manera independiente cada una de estas cuestiones con sus propias problemáticas. Entonces, por ejemplo, va a haber unos, al inicio sobre todo del desarrollo de la inteligencia artificial, surgió lo que se llamaron sistemas expertos, que pretendían ser sistemas computacionales que usaran mucho la lógica clásica todavía, la lógica que se estaba generando a principios del siglo XX, para pues hacer estos desarrollos computacionales. Entonces, un ejemplo de esto, que tiene más que ver con cuestiones de cómo se va a representar el conocimiento, es el sistema que se llamó MySyn, que pretendía ayudar a dar un diagnóstico de enfermedades infecciosas en la sangre y que para hacer esto se apoyaba de grandes sistemas de reglas procedimentales, ¿no? Entonces aquí todavía, fíjense, todavía aquí no estaban separando la representación de la información con los procesos que había que hacer, y entonces a este sistema le metieron un montón de reglas para trabajar, ¿no? Aquí es donde está como la parte lógica del asunto, ¿no? Eh, pero pues fueron de estos sistemas que a la larga no resultaron muy exitosos y fue uno de estos, los sistemas expertos en general estaban muy apoyados, pretendían apoyarse mucho todavía en la lógica clásica como se desarrolló a principios del siglo XX, pero a la larga van a ver que no van a ser tan exitosos. No va a resultar tan bien el trabajo con estos sistemas. Van a resultar interesantes para generar problemas pues de cómo se deben hacer las cosas. Por ejemplo, este mismo problema de que hay que separar la representación de la información de los procesos de razonamiento con los que trabajamos con ella, pues se vio con mucha claridad a partir del desarrollo de estos sistemas, pero en sí mismos los sistemas expertos no van a ser tan exitosos. Actualmente en los desarrollos de inteligencia artificial, no es que no haya sistemas expertos haciéndose, pero no es lo que se hace más, ¿no? Los famosos desarrollos que tienen que ver más bien con machine learning o con redes neuronales o con otro tipo de herramientas computacionales, se fueron por otro lado. Eh, pero pues en estos sistemas expertos estaba como una manera de entender la inteligencia artificial y se usó la lógica de cierta manera, ¿no? Todavía hay algunos que se hacen. Entonces, por ejemplo, la última generación de sistemas expertos tiene un componente de representación de conocimiento separado que es útil para los fines de software ingeniería. Y para enfrentar la necesidad de tener este elemento, se desarrolla una subárea de la inteligencia artificial conocida como representación del conocimiento. Entonces, aquí eh, sí vamos a tener todavía algunos de estos sistemas, gente que está trabajando en estos sistemas expertos, pero la manera en la que se hacen ahora es que si ya se separa
la representación del conocimiento de los procesos que se hacen. Y, y aquí, por ejemplo, dentro del área de la representación del conocimiento, hay estudios de muchos tipos posibles. Entonces aquí hay cuestiones de lógica no monotónica, de teoría de la complejidad, razonamiento temporal, metarrazonamiento, razonamiento sobre valores y deseos, razonamiento sobre vaguedad. Y entonces, como les comentaba, dado que la lógica se diversificó mucho, pues aquí tenemos algunos sistemas lógicos que ayudan para trabajar en cosas como estas. Entonces aparece, por ejemplo, la lógica no monotónica y los razonamientos sobre vaguedad. Hay una lógica también ahora sobre vaguedad, ¿no? Que se usa mucho también en estos sistemas. Esto de la lógica no monotónica, creo que es un tema interesante, bonito de lógica, que también es más o menos fácil de entender, por eso se los voy a presentar aquí rápidamente. Es una propiedad que pueden o no tener los sistemas lógicos en general, es otra vez una propiedad metalógica, que se refiere a lo siguiente, ¿no? O sea, si un sistema sí es monotónico, entonces si uno tiene un conjunto de fórmulas gamma a partir del cual se puede derivar una conclusión C, entonces añadirle lo que sea a nuestro conjunto de fórmulas gamma, por eso decimos gamma unión A, también implicará C. Ajá. En términos así como de razonamientos, ¿no? Donde, por ejemplo, aquí tengo un razonamiento en donde tengo mis premisas A y B, y la conclusión que obtengo de ellos es C. Si mi sistema es monotónico, mientras yo conserve las premisas A y B, añadir lo que sea a este sistema, por ejemplo, D, pero así como D puedo haber puesto E, F, G, o lo que sea, de todos modos va a seguir derivándose C. Mientras no perdamos lo que derivaba C, siempre vamos a poder seguir derivando C, aunque añadamos cualquier cosa en las premisas. Esta es la propiedad de monotonía. En cambio, en la no monotonía, bueno, esta propiedad de monotonía, o sea, el problema con esta propiedad, pues es que no parece en realidad que en la mayoría de nuestros problemas reales, digamos, añadir información en las premisas no cause un problema. Y entonces, muchas veces en los sistemas con los que tenemos que trabajar, pues añadir información sí va a hacer que tengamos que cambiar la conclusión. Y entonces eso es lo que quiere capturar la lógica no monotónica, ¿no? Que si yo tengo un razonamiento en donde de A y B se sigue C, pero luego añade información en las premisas, pues puede resultar un caso en el que a lo mejor ya no se siga C, porque a lo mejor la nueva información que añado sí es incompatible o sí causa un problema con obtener la conclusión C. Entonces, las lógicas no monotónicas más bien quieren capturar esto, ¿no? Que añadir información sí puede causarnos problemas. ¿Por qué es importante incluir estas lógicas, ¿no? En estos sistemas? Bueno, pues aquí le pusimos porque nos permiten formalizar razonamientos anulables. Un razonamiento anulable es aquel que es comprensible, pero no válido deductivamente. La verdad de las premisas apoyan la conclusión, pero es posible que las premisas sean verdaderas y la conclusión no. La no monotonía en el razonamiento anulable. Un agente racional que usa razonamientos anulables se reserva el derecho de retractarse con la aparición de nueva información, ¿no? Así, es decir, eh, si yo tengo mis premisas A y B, C, y ahí puedo tener C, voy a decir, bueno, pues mientras siga teniendo solo A y B, podemos seguir considerando C, pero si me ofrecen nueva información después que tengo que meter en las premisas, pues a lo mejor en algún punto ya no voy a poder derivar C, ¿no? Es como lo importante de meter esto. Además de esto, el uso de la lógica no monotónica tiene otras motivaciones, como puede ser la normalidad, expectativas comprensibles, que uno no puede ser juzgado por tenerlas, aceptación mutua, probabilidad y factores de racionalidad limitada, ¿no? Que pueda llegar a haber incertidumbre. Sé un poco, el problema con la propiedad de la monotonía es que es muy fuerte y que muchas veces en los problemas que tenemos que enfrentar cotidianamente, pues en realidad no van a cumplir esto de que se siga
siempre sé a partir de la información que ya teníamos. Entonces, es como necesario meter la posibilidad de que sí tengamos que cambiar la conclusión, porque a lo mejor las condiciones externas, conforme se nos vayan sumando más condiciones externas, pues vamos a tener que cambiar. Nos van a ofrecer información que nos vamos a dar cuenta que ya no van a tener que generar la conclusión que originalmente teníamos. Entonces, este es un ejemplo de cómo pues los sistemas lógicos, en este caso la lógica no monotónica, juega un papel en algunos desarrollos de inteligencia artificial, ¿no? No en todos, y más bien en cada desarrollo juegan cosas distintas, pero vean cómo, de todos modos, muchas veces el desarrollo de la lógica formal, eh, entre filosófica y matemática, que se ha venido haciendo en el siglo XX, pues sí puede informar o nutrir proyectos de inteligencia artificial computacional, ¿no? Eh, entonces, bueno, esto fue como para presentarles un caso en el que un desarrollo de la lógica pues está relacionado, ¿no? Tiene que ver con cómo se hacen desarrollos de inteligencia artificial. Ahora les quiero presentar un problema que sí es un poquito más filosófico, más amplio, eh, que tiene que ver en general tanto con filosofía, con la lógica, pensada como una disciplina filosófica, como con los algoritmos computacionales, ¿no? Así en general. Y entonces le he titulado este problema, el problema de los límites de la lógica y su relación con los algoritmos computacionales. Eh, entonces, eh, cuando la lógica se establece como una disciplina filosófica, o sea, cuando pensamos en la lógica como una disciplina filosófica, parece que está muy claro que siempre estamos pensando en términos de que estamos hablando de inferencias, ¿no? De que estamos viendo de qué manera una conclusión se puede seguir de ciertas premisas. Y como que la lógica es el estudio, pues, de cómo se dan esas relaciones entre las premisas y la conclusión, y entonces damos un montón de reglas para establecer esas relaciones, para decir cuáles sí son válidas y cuáles no. Eh, y así se ha entendido la lógica durante mucho tiempo. Entonces, cuando ya no podemos dar reglas estrictas o claras, ¿no? Sobre cómo pasar de ciertas premisas a la conclusión, nos metemos como en un terreno ahí fangoso, en donde ya no sabemos muy bien qué hacer, ¿no? En donde no está muy claro qué reglas hay que seguir, o cómo se relacionan unas cosas con otras, o qué sí se puede obtener y qué no. Y entonces muchas veces se ha planteado en filosofía por lo menos, pues que ese terreno más fangoso no puede formar parte propiamente de la lógica, porque no está claro ahí cómo funcionan las reglas, o qué reglas tenemos, etcétera. Pero así como ha surgido esta idea, ¿no? De que la lógica tiene que ser algo muy preciso, pues también ha surgido la idea de que no tendría tal vez por qué serlo tanto y que en realidad, pues muchas veces los problemas que tenemos que enfrentar reales están más bien del lado de estos problemas en los que las reglas no son claras, en los que hay un montón de información que no podemos procesar, en los que tenemos que hacer cortes, y entonces ya no es tan claro que sea útil, por ejemplo, ahí la lógica muy estricta, sino que más bien parece pues que tenemos que recurrir a otras cosas. Y muchas veces la pregunta es entonces si esas otras cosas a las que hay que recurrir forman parte o no de la lógica. Es una intuición, eh, se tuvo como a principios del siglo XX otra vez, es que teníamos que separarlo, ¿no? O sea, lo que va a ser lógico no puede ser heurístico, ahorita voy a hablar de esta noción de heurística, y viceversa. Eh, pero yo lo que argumentaría aquí en este apartado es que por cómo se han desarrollado los algoritmos en computación, parece que más bien sí es posible unir a la lógica con la heurística, que sería como una visión más fructífera del asunto, que los computólogos lo están haciendo de hecho, y que entonces esto hace que a lo mejor nuestra noción de lógica y los límites que le habíamos puesto, pues, sería mejor cambiarla. Entonces, primero les voy a presentar así muy rápido desde la computación
Fíjense esto de cuándo es, ¿eh? De 1982. Ya tiene mucho, un poco en los orígenes de la computación. Una primera distinción que se hacía entre algoritmos y heurísticas, ¿no? Entonces dice, en un estado temprano del conocimiento de un dominio, puede haber muy pocas cosas conocidas como para poder tener muchas heurísticas. Mucho más tarde, el ambiente puede estar ya lo suficientemente entendido como para poder ser algoritmizado. En medio de estos extremos, la búsqueda heurística es un paradigma útil. La predicción de eclipses ha pasado a un estado final de algoritmización. El diagnóstico médico está en el estado medio en el que las heurísticas son útiles y la construcción de programas para buscar nuevas representaciones del conocimiento está en un estado pre-heurístico. ¿Sí? A ver, en esta cita lo que nos está queriendo decir es que cuando nosotros estamos frente a un problema que todavía no podemos precisar con claridad por dónde podríamos resolverlo, estamos como en un estado heurístico del problema. Las reglas no son claras, los pasos que hay que seguir tampoco, las soluciones que vamos a encontrar tampoco, pero que conforme vayamos avanzando en pensar el problema y en irlo acotando, en ir viendo sus partes y sus relaciones, pues vamos a poder irlo algoritmizando, ¿no? Un poco, yo podría hacer haciendo una analogía, ¿no? Es como cuando llegó la pandemia del COVID y que al inicio de la pandemia nadie sabía muy bien cómo funcionaba este virus y todas las cosas que podía provocar y cómo debía tratarse. Entonces estábamos mucho en un estado heurístico de la cuestión, en donde los médicos estaban casi, casi por ensayo y error, probando a ver qué funcionaba, y de repente descubriendo que no solo era un problema respiratorio, sino que también podía causar problemas del sistema digestivo y otro tipo de cosas. Y entonces al inicio, pues había como mucha incertidumbre en cómo debía enfrentarse el problema, en cómo debía tratarse, pero conforme fue avanzando el tiempo y fueron estudiándolo y fueron viendo resultados y todo, para cuando fue, digamos, 2 años después de que había iniciado todo el problema, si a uno le daba COVID, ya tenían muy claros, por ejemplo, los protocolos que había que seguir, los medicamentos que había que dar, el orden en el que había que darlos, y ya era como mucho más manejable, ¿no? Entonces, ahí ya se estaba en un estado que podríamos llamar algorítmico del asunto, ¿no? Entonces, es un poco esto, es como decir, en realidad en muchos de nuestros problemas, nos estamos moviendo un poco entre cuestiones heurísticas y luego cuestiones que ya van a estar bien establecidas y pues va a haber como un camino intermedio, todo lo que está en medio, pues va a estar ahí también a medias, ¿no? Algunas cosas van a seguir siendo de mucha incertidumbre y algunas van a poder empezarse a sistematizar con mayor claridad, en este caso, con mayor claridad algorítmica. Ajá. Eh, y entonces, como les decía, un poco parece que están separados, o sea, como que empezamos en la heurística y el objetivo es tratar de llegar a generar algoritmos acabados, pero, pero después, si analizamos un poco más todo esto, podemos ver pues que en realidad tal vez no sea la mejor manera de entender todo esto, sino que más bien, tal vez, bueno, ese es mi punto a defender, eh, habría que tratar de buscar otras maneras de integrar lo que podríamos llamar lógica y lo que podríamos llamar heurística en este caso. Entonces, voy a darles un poco una caracterización de la heurística, que también está muy basada en un texto que viene más bien de las ciencias computacionales, que es el de unos señores que se apellidan Romanici y Pelletier. Ahorita al final viene la bibliografía. Eh, para que vean qué estamos pensando, ¿no? Entonces, las heurísticas vamos a entenderlas aquí como procesos, reglas, estrategias o guías de razonamiento que se usan en atención a la resolución de problemas bajo condiciones de incertidumbre, falibilidad o falta de conocimientos, y cuando se busca economizar recursos o hacer los procesos más eficientes. Entonces, fíjense, aquí tenemos, eh, entonces, estamos pensando en general en procesos que hacemos para tratar de resolver problemas, pero en particular las heurísticas aparecen cuando entre estos problemas hay incertidumbre, falibilidad en el sentido de que no estamos seguros de que los vamos a poder resolver, o falta de información, ¿no? Que necesitamos pues, para poder resolver el problema. A veces tenemos que resolver problemas sin toda la información.
Y también cuando buscamos economizar recursos o hacer los procesos más eficientes, ¿no? En términos computacionales, esto siempre ha sido muy importante porque pues siempre se busca tener que trabajar a lo mejor con la menor cantidad de memoria posible o con la menor cantidad de energía posible, ¿no? Entonces hay que tratar de hacer procesos eficientes para economizar recursos. Eh, estas cuatro maneras de entender a la heurística aquí como procesos, reglas, estrategias o guías de razonamiento capturan la idea de que tenemos algunos patrones de razonamiento que puede ser útil para problemáticas de metodología científica, propuestas de psicología cognitiva, ciencias computacionales. Esto es para que vean, ¿no? Todos los lugares en donde esto podría jugar un papel interesante, ¿no? Entonces, si podemos dar como estos patrones de razonamiento, pues esto nos puede servir ya sea para hacer metodología científica, para dar algunas propuestas de psicología, o sea, es decir, ah, pues sí, tenemos estos modelos de razonamiento que pueden servir para explicar cómo pensamos y también pues pueden servir para la computación, ¿no? En estas palabritas es interesante pensar en las palabritas. Fíjense cómo la palabra proceso captura elementos descriptivos, la palabra regla captura elementos normativos, ¿no? O sea, en proceso estamos como describiendo algo, estamos describiendo lo que estamos haciendo. En cambio, en regla estamos dando la norma que hay que seguir para lograr algo. Y estrategia y guía son palabras que siguen teniendo como un peso normativo, hay una carga normativa en estas palabras, pero es menos fuerte que la de regla, ¿no? Y esto, pues, sobre todo por el asunto de la heurística, pues es importante. Es como decir, en realidad es como si hubiera diferentes niveles de normatividad a la hora de que hacemos procesos. Entonces, algunos son como muy fuertes y otros lo son bastante menos, ¿no? Y entonces, pues vamos a tener algunas cuestiones con respecto a estos procesos heurísticos. Estos se hacen cuando hay incertidumbre, es decir, no tenemos certeza de que siguiendo estos procesos resolveremos el problema que estamos enfrentando. Hay falibilidad, o sea, sabemos que las heurísticas que estamos usando pueden fallar y hay falta de conocimientos. Sabemos que para tratar de resolver un problema deberíamos tener ciertos conocimientos que es imposible llegar a tener, por lo que trabajamos con lo que sí tenemos disponible. Ok. Se busca economizar recursos, como ya les decía, y se busca la eficiencia, ¿no? Em, entonces, mm, estas heurísticas aparecen de manera muy clara en el desarrollo de la computación, pues prácticamente desde el inicio de la misma. Sobre todo cuando ya se tiene esta idea de que se quiere resolver un problema y entonces se está buscando en las maneras posibles para resolverlo. Dado que las computadoras pueden trabajar con mucha información, con muchos más datos que nosotros, podría parecer, ¿no? Que muchas veces la computadora sí podría ser muy exhaustiva, al menos en un principio eso podría parecer, en buscar todas las ramificaciones posibles, en analizar todos los datos. Pero muy rápido se dieron cuenta de que eso no era posible para muchos problemas, y que en realidad muchos problemas se iban a salir de las posibilidades incluso de las computadoras mismas. Por eso la heurística apareció como de manera natural en la computación y llegó para quedarse en ella para siempre, ¿no? Eh, Sin embargo, como ya les decía, el problema que tiene esta manera de entender la heurística y de ver cómo funciona es que puede parecer que tiene que oponerse a la lógica, ¿no? Y esta como división entre lógica y heurística es una división que se ha hecho más claramente, más marcadamente en la psicología. Ahí sí hay proyectos en donde es muy claro que hay que, como que lo piensan separado los investigadores, ¿no? Entonces, dos proyectos muy conocidos de esto es el de Kahneman y Tversky, por un lado, que de plano ellos proponían dos sistemas y decían, un sistema es lógico, o sea, dos sistemas de razonamiento que se supone que tenemos los humanos, en donde dicen un sistema es lógico y el otro sistema es heurístico. Y van como dividiendo, ¿no? Si tenemos tiempo para pensar, si tenemos toda la información, si podemos procesarlo todo, usamos el sistema lógico, pero si no tenemos tiempo, tenemos que resolver rápido y tenemos que enfrentar problemas donde hay mucha información que no vamos a poder procesar, pues entonces usamos el sistema heurístico, por ejemplo, ¿no? Eh,
alguien que también tiene un proyecto así, pensando en separar un poco las heurísticas, es Gigerenzer. Es diferente al de Kahneman, pero es similar en el sentido de que tiene una noción de heurística también similar. Eh, Sin embargo, eh, yo considero que esta manera de entender, de tratar de separar a la lógica de la heurística, eh, no es la más adecuada en su totalidad. Habría que verlo para el razonamiento humano, creo que tampoco, pero creo que sí desde la computación, desde el desarrollo de la computación, se puede ver, tal vez sería mejor pensarlo de otra manera. Y entonces, otra manera de pensarlo es la que tengo aquí, en este esquemita. Le puse lógica porque es como una nueva manera de entender la lógica desde esta perspectiva computacional, que inició con el trabajo de Kowalski, que decidió definir al algoritmo como lógica más control. Entonces, fíjense aquí cómo él nos está metiendo estos dos elementos, uno que llama un elemento lógico y otro que llama el control. Y bueno, básicamente este elemento del control pues es el aspecto heurístico del asunto que les acabo de mencionar. Y entonces vean cómo hace este cuadrito, ¿no? Entonces nos dice, un algoritmo va a tener un componente lógico en donde van a estar las definiciones procedimentales abstractas y las definiciones representadas por términos. O sea, aquí está pensando siempre como en la lógica más tradicional y en los componentes inferenciales que normalmente hemos asociado a la lógica de manera más tradicional. Y por el otro lado vamos a tener este componente de control, que si ustedes ven todas las descripciones que da de él aquí, fíjense, dice la dirección que puede variar de ir de una dirección en la dirección contraria, que esa es una manera que también se ha usado mucho para definir la heurística, a un cierto tipo de heurística también, pues ya está metida la heurística, ¿no? Estrategia, fíjense, acuérdense, estrategia, ya habíamos usado esta palabrita para heurística, ¿no? Estrategia para ejecutar procedimientos, estrategias para investigar procedimientos alternativos, esquemas para establecer datos representados relacionalmente. Entonces vean cómo en este elemento de control que él llama, pues está metido todo este asunto de la heurística. Y entonces él está diciendo, ok, un algoritmo va a tener estos dos componentes, un componente lógico y un componente heurístico. Y esto, pues creo que es interesante porque ya es una primera manera en la que se están uniendo en la computación a la lógica con la heurística. Después Gillis, Donald Gillis, en otro texto posterior, da un paso más allá, porque él de plano termina diciendo que mejor hay que entender ahora a la lógica como inferencia más control. O sea, es bastante similar a la noción de Kowalski que acabamos de ver, pero él de plano está diciendo, ya mejor hay que caracterizar a toda la lógica como inferencia más control, o sea, como unir las dos cosas, ¿no? Entonces dice, cuando empleamos la lógica, comenzamos con un conjunto de asunciones a partir de las cuales queremos derivar algunas conclusiones. Para lograr obtener estas derivaciones, necesitamos un conjunto de reglas de inferencia, que es el componente inferencial, lo que él está llamando aquí inferencia, y que es lo que también tradicionalmente se ha asociado siempre a la lógica. Sin embargo, en adición a estas reglas de inferencia, generalmente necesitaremos en la práctica alguna guía acerca de cuáles asunciones elegir y qué reglas de inferencia aplicar. Esta guía constituye el componente de control. Así, este componente debe especificar en cada paso de la derivación cuáles de las asunciones debemos emplear y cuáles de las reglas de inferencia deben de aplicarse a estas asunciones o resultados obtenidos previamente. De manera más general, el componente de control será diseñado para ayudar en la construcción de la derivación de una prueba o una conclusión. Entonces, fíjense cómo aquí Gillis nos está diciendo en realidad, cada vez que hacemos una prueba o una demostración o que resolvemos un problema, vamos a tener que usar las dos cosas. Vamos a tener que usar elementos inferenciales muy bien establecidos, digamos, como en términos lógicos fuertes, pero también los elementos heurísticos que tienen que ver con tomar decisiones, con elegir de una posibilidad grande de reglas unas cuantas, o con elegir solo una parte de la información. Eh, y en realidad, pues hay que verlo, o sería mejor verlo, pues en su conjunto, ¿no? Como una unión de las dos. Y bueno, pues esta
es una manera de entender a la lógica que es bastante diferente a como se había entendido antes, que es bastante diferente a cómo se ha desarrollado su estudio históricamente y que por eso también me parece pues que es interesante pensarla, que también creo que es un buen ejemplo, un ejemplo bonito de cómo el desarrollo de la computación ha incidido en cómo se pueden entender también otras disciplinas, en este caso la lógica, y que pues es muy interesante ver cómo se están retroalimentando mutuamente entre las dos para generar nuevo conocimiento para nosotros, ¿no? Eh, y bueno, esta manera de entender, si entendemos a la lógica desde esta perspectiva, como nos está proponiendo Gillies, pues resulta que en la noción de inferencia se abre la posibilidad de incluir diversos sistemas lógicos y no solo la lógica clásica. Esto es importante sobre todo por lo que les había dicho de que cuando se separan o cuando se intenta separar a la lógica de la heurística, normalmente se tiene una visión de la lógica muy pensada como la lógica clásica, pero ya dijimos pues que eso ahora mismo es insuficiente porque hay mucha gente que ya está haciendo muchos desarrollos de lógica no clásica y esta definición de lógica permitiría incluir, creo, de manera un poco más natural a todos esos desarrollos sin que sea un gran problema, ¿no? Por otro lado, en el elemento del control, pues están muchos de los elementos heurísticos que ya les mencioné, y entonces a partir de aquí se podría generar una relación colaborativa y complementaria entre lógica y heurística, que a mí me parece que explica mejor lo que de hecho sucede cuando hacemos metodología científica, por ejemplo, o también cuando razonamos cotidianamente. Y entonces, pues ya, para terminar, nada más unas cuantas conclusiones, ¿no? Sobre lógica y heurística en ciencias computacionales, pues creo que es mejor entender como que no hay una relación de oposición entre algoritmos y heurísticas, que las cuatro caracterizaciones que les presenté de heurística son útiles también para comprender mejor el trabajo de las otras disciplinas. Por ejemplo, entonces entender por qué alguna vez se pusieron algoritmos y heurísticas, pero por qué ya no deberíamos de hacerlo tanto, qué pasa cuando hay conocimiento incompleto, cómo pueden darse mejoras en los procesos y cómo pueden ser también guías para tomar decisiones. Y bueno, ya no las puse aquí, pero nada más para terminar, eh, pues más en grande, ¿no? Más en general. Eh, Espero que se haya notado un poquito en esto que les he presentado aquí, como el conocimiento humano, lo que podríamos llamar nuestro conocimiento en general, nuestro trabajo científico, se está construyendo todo el tiempo, ¿no? A veces tendemos a pensar en la ciencia como si fuera algo que ya está acabado, o como si el conocimiento estuviera ya capturado en los libros y nada más es cuestión de ir a abrir el libro y ver lo que dice para saber cómo es algo. Y creo que ver esto que he presentado hoy nos permite darnos cuenta de que en realidad muchas de nuestras ideas originales o muchas de las cosas que pensábamos que eran de cierta manera, pues en realidad no son así. Y que en este caso el desarrollo de la computación, el desarrollo de los trabajos de inteligencia artificial, ha favorecido una revitalización de la lógica como una disciplina filosófica, matemática, eh, muy amplia, muy interesante, que de veras nos hace cuestionarnos otra vez, pues entonces, de qué se trata la lógica, qué es lo que realmente estudia, realmente estamos entendiendo cómo pensamos nosotros, estamos haciendo máquinas que hacen unos procesos muy complicados, pero que no tienen que ver con lo que hacemos nosotros. O sea, surgen problemas de este tipo, que son problemas muy interesantes, que después se van a ramificar en muchos otros problemas, que van a tener un montón de implicaciones para nuestra vida cotidiana, para las sociedades que estamos construyendo, y pues que por eso también es importante e interesante darle a pensar a todos estos temas, porque necesitamos a muchas personas que se den cuenta de que hay que pensar a muchos niveles el mundo en el que estamos viviendo, para que podamos enfrentar los problemas que vamos a tener de mejor manera. Y bueno, pues aquí está un poquito de la bibliografía que utilicé para esta presentación. Y pues con esto termino. Muchas gracias. Doctora Karen González, por favor, si nos pudiera compartir su diapositiva para hacerle llegar a todos los que se inscribieron vía formulario
y también en nuestros grupos de WhatsApp. Muchas gracias por su linda presentación. Usted es un especialista en los tópicos, desde las tesis que usted ha realizado en su país para obtener sus grados académicos, ¿no? Usted es una muy seguidora de estos tópicos, de estos campos. Invitar una vez más a los que nos van a ver en horas posteriores, síganle a la doctora en su canal de YouTube y a ese trabajo maravilloso que hace en la Universidad de Panamericana y en México. Al César lo que es del César, nosotros, los del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, empezamos a llevar los seminarios internacionales de la doctora Karen. ¿Nos puede referenciar sobre ese trabajo maravilloso, doctora, para que le escuchen, por favor, nuestros seguidores? Sí, muchas Ahí gracias. Pues tiene se usted la llama, palabra, doctora. ujú. El seminario se llama Seminario de Lógica, Epistemología y Ética de la Inteligencia Artificial, y entonces lo abreviamos LEIA con doble E, por la epistemología y la ética. Lo pueden buscar así a lo mejor en YouTube y seguramente les va a salir fácilmente. Eh, y sí, pues el espíritu del seminario es buscar estas relaciones, creo que eso también se ve mucho en mi trabajo, en lo que presenté hoy, entre diferentes disciplinas, ¿no? Y ver cómo se retroalimenta, en este caso, la ingeniería computacional con la filosofía. Y entonces, por eso invitamos a especialistas en diferentes áreas, de muy diferentes áreas, ¿no? No son solo no son solo personas que hacen computación, sino que también hemos visto trabajos de psicólogos y trabajos de economistas y trabajos de muchos otros campos que se pueden empezar a ver de manera interdisciplinaria. Y como les decía, pues la idea principal es hacer como los planteamientos filosóficos alrededor de lo que están desarrollando las personas. Y la verdad, pues es que sí creo que hemos generado ya bastantes sesiones interesantes, ¿no? Hay muchas cosas que si tienen un tema que les interesa en inteligencia artificial, les podríamos recomendar alguna plática que ya esté ahí en YouTube, que pueden ver para enterarse mejor de algunas cuestiones al respecto. Y pues sí, la verdad es un trabajo que ha resultado muy interesante, muy fructífero y pues que estamos desarrollando. Entonces, todos los que quieran entrar a las sesiones del seminario están invitados. Búsquenos en las redes, búsquenme por correo, les mandaré los formularios para que se puedan inscribir, para que les podamos mandar las ligas para entrar a las sesiones y con mucho gusto, pues estamos trabajando. También ha sido un seminario que se ha expandido gracias a que lo empezamos a hacer en línea, pues hemos podido llegar a diferentes regiones y la verdad es que está tomando un carácter muy bonito porque entran muchas personas, no solo de México, sino también de Latinoamérica, entonces se está volviendo como muy latinoamericano y pues eso ha resultado muy bonito, ¿no? Esta relación ahora mismo estoy hablando para el Instituto Peruano, pues también surgió mucho de esto que está sucediendo con el seminario y eso pues me da mucho gusto también. Entendamos que el público que nos va a visualizar en horas posteriores, esa es una particularidad del instituto. Muchos que no pueden asistir por estudio en estos momentos en Lima, Perú, o por trabajo, o por cualquier otro quehacer muy particular de cada uno de nosotros, sí ingresan a nuestro canal de YouTube, doctora, y también nos siguen en las redes sociales. El estudio de la inteligencia artificial, entonces nosotros vamos a entender lo que es definitivamente de carácter interdisciplinario, porque se convoca y se toca la puerta a muchas disciplinas para poder entender la inteligencia artificial desde nuestros campos de formación profesional. Eso está muy claro. Ahora, otros tratadistas nos hablan de también estudios multidisciplinarios, estudios transdisciplinarios que serían de mayor complejidad, de ya no solamente contar con algunos profesionales, sino con una convocatoria amplia de profesionales. En ese sentido, doctora, su presentación hermosa y maravillosa, si muy bien Turing tiene escritos a partir del 1930, de 1950, este test de Turing para determinar, por ejemplo, la valía
de el chat GPT que se lanzó el 22 de noviembre en el mundo y este había superado el test de Turing, al día de hoy, 29 de junio del año 2024, ¿hay un test, habrá algún test rival a lo que propuso Turing en su tiempo, en su contexto y en su época? Doctora Karen González Fernández, por favor. Em, bueno, a ver, hay diferentes respuestas posibles a esa pregunta. Es una pregunta muy interesante. Em, yo creo que hay, o sea, hay un sentido en el que creo que se podría decir que no, o sea, como que ese es el test, ¿no? Que históricamente ha sido el más relevante. Turing, ¿no? Tiene como esta importancia fundamental, es el fundador de la computación, casi, casi, ¿no? Y bueno, de una idea de inteligencia artificial que sigue estando muy presente en nuestro contexto, aunque ahora deberíamos de insistir muchísimo en que lo que se hace en inteligencia artificial no es estas máquinas que piensan, no es querer llegar a estas máquinas que piensan, pero pues es como mucho la idea original que se tenía, que tuvo Turing, ¿no? También un poco al inicio. Eh, y creo que en ese sentido se podría decir que no, o sea, como que no va a haber otro test que sustituya lo que Turing había propuesto, ¿no? O que es difícil, aunque se han planteado diferentes tipos de cosas. Yo más bien cuestionaría incluso la necesidad de tener un test de ese estilo, ¿no? O sea, ¿por qué queremos a fuerzas estarnos comparando con las computadoras o estarnos comparando con las otras máquinas? Y además, en términos que son muy difíciles de lograr, porque ni siquiera podemos terminar de explicar bien cómo pensamos nosotros, cómo razonamos nosotros, los humanos en general, como para estarnos pretendiendo comparar con las computadoras y pretender decir si los procesos que hacemos son similares o no absolutamente, son iguales o no, si tenemos las mismas como propiedades, podríamos llamar algunas propiedades ontológicas que queremos atribuirles a las computadoras, ¿no? Como que tengan conciencia, que tengan racionalidad, que tengan dignidad, ¿no? Cosas así. Eh, Cuando empezamos a pensarla así, la verdad es que se nos van a complicar muchísimo las cosas y no vamos a resolverlo fácilmente, ¿no? O sea, nadie lo ha resuelto, nadie lo está resolviendo, se ve que va a ser difícil de resolver. Yo creo que parte del problema que tiene el test de Turing es que es claro que en términos de parecer, o sea, de que las respuestas que nos dan las computadoras se parezcan a la manera en que nosotros respondemos, eso ya se está logrando. Se puede decir que ya se logró y que lo que no se ha logrado seguramente se va a lograr próximamente. Y que si lo viéramos solo desde esa perspectiva, pues entonces tendríamos que decir que ya las computadoras ya pasaron o ya van a pasar la prueba de Turing y pues que entonces ya, ¿no? O sea, pero eso no va a ser suficiente. O sea, algo que sí es interesante de lo que está pasando ahora es que eso es claro que eso no es suficiente para que podamos decir que esas máquinas son inteligentes, que era lo que se supone que Turing iba a poder concluir con su prueba, ¿no? Los desarrolladores que hacen estas pruebas computacionales tienen muy claro que lo que hace el chat GPT no es lo que hacemos nosotros cuando pensamos. Y que en ese sentido no les tendríamos por qué estar atribuyendo inteligencia a esos chats, ¿no? Como nuestra propia inteligencia, ¿no? La manera en la que ellos procesan la información no es la misma manera en la que nosotros procesamos la información, sobre todo en términos de cómo entendemos las cosas, en términos del significado de lo que estamos pensando. O sea, cómo entendemos nosotros los significados, pues es una manera que no hacen estas máquinas, ¿no? Lo que hacen estas máquinas es, en términos probabilísticos, unir palabras y ofrecernos resultados. Parece que nosotros no pensamos así el significado de las cosas, ¿no? El significado de las palabras. Entonces, en ese sentido es muy diferente y entonces no tendríamos por qué estarle atribuyendo al chat GPT que ya resolvió la prueba de Turing y que entonces ya es inteligente, por ejemplo, ¿no? La máquina que piensa. Pero eso es también como muy difícil de evaluar en grande y demás, ¿no? Ahora, el asunto, te decía que había varias respuestas posibles. Eh,
es que tenemos algunos problemas prácticos en los que sí es muy importante y muy interesante seguir pensando en términos de cómo podemos distinguir cuando estamos tratando con una máquina o cuando estamos tratando con una persona, sobre todo en entornos, por ejemplo, virtuales, en donde ya no es claro que estoy frente a una persona, ¿no? O sea, si estuviera de manera física frente a ustedes, pues veríamos nuestra interacción como personas de carne y hueso, pero pues estamos mediados por la computadora y entonces vamos a tener cada vez más problemas que sí tienen que ver con cómo distinguimos si somos o no somos. Y en ese sentido ha sido interesante porque otra vez, desde la computación misma, se han enfrentado a este problema. Por ejemplo, tengo un estudiante que hizo su tesis sobre los captchas, ¿no? Eh, y ahí es bonito porque justo él se encontró, se podía entender el problema de Turing como al revés, ¿no? Ahora lo que queremos es asegurarnos de que del otro lado de la computadora hay una persona y que no es una máquina con la que estoy tratando, ¿no? Y entonces uno puede entender el desarrollo de los captchas como estos intentos de tratar de buscar que estamos tratando con personas a través de una computadora y no con máquinas. Y eso también ha generado un montón de otros problemas de diferentes tipos. Por ejemplo, mi estudiante desarrollaba problemas de índole ética, ¿no? O sea, decía, bueno, el problema es que el tipo de pruebas que se han hecho, como los famosos captchas, en donde te ponen a decir, marca todos los cuadritos donde hay semáforos, ¿no? Pues pueden ser pruebas que algunos humanos no pueden pasar y que entonces para lo que están diseñadas no funcionan adecuadamente porque se nos van a quedar fuera ciertos humanos, por ejemplo, alguien con deficiencias visuales, pues ya no va a tener acceso a poder pasar esto. Y, o sea, en un caso así como muy, muy general, ¿no? Y entonces, pues ahí tenemos como la otra cara de la moneda, ¿no? Es interesante porque es como la otra problemática, o sea, justo al revés, pues, ¿no? O sea, Turing lo que quería era que no, que ya no podíamos distinguir a la máquina y ahora lo que queremos es que podamos distinguir a los humanos. Y y ese es un problema que además es muy práctico, que tiene implicaciones específicas, porque lo que queremos es poder distinguir si estoy frente a un humano, porque a lo mejor va a hacer transacciones comerciales y va a haber cuestiones ahí eh, económicas importantes, por ejemplo, para resolver un problema, que entonces tengo que asegurarme que un humano está tomando una decisión en ese caso, ¿no? Y entonces, digamos, esto es como un ejemplo de que estos problemas a veces muy específicos que surgen desde cuestiones computacionales, pues pueden llegar a tener repercusiones filosóficas más amplias, mucho más grandes, en estos problemas grandes que siempre hemos tenido de qué significa ser humano, qué significa ser inteligente, cómo funcionan nuestros procesos cognitivos, ¿no? Pero que la relación que se da entre ellos o cómo surgen unos y cómo surgen otros es mucho más compleja de lo que normalmente pensamos y de lo que normalmente hacemos y que precisamente por eso esto de mantener separadas las disciplinas, ¿no? A lo mejor ya no es tan bueno porque si nos quedáramos solo en la filosofía y siguiéramos enseñando lógica de manera muy tradicional las nociones de inteligencia de manera muy tradicional, nos vamos a perder de muchos de estos problemas prácticos en donde es importante poder determinarlo, definirlo para hacer algo. Eh, y a lo mejor vamos a decir cosas que no tienen que ver realmente con el mundo real en el que ya estamos metidos, pero también quedarnos solo en nuestro mundo real, así muy específico, muy concreto, pues hace que nos perdamos como las grandes problemáticas y las grandes posibilidades que ya se han estudiado muchísimo además y que también podrían ofrecernos respuestas interesantes para enfrentar nuestro problema pequeño que tenemos ahora, ¿no? Delante de nosotros. Entonces, es muy difícil en realidad como lograr establecer sobre todo creo la parte metodológica de cómo relacionar unas disciplinas con otras, pero sí es muy importante hacerlo en el mundo que estamos viviendo ahora. Doctora, usted como especialista de la lógica y filósofa de formación, también con el acercamiento a todo ese mundo maravilloso de las matemáticas,
por favor, ¿cuáles serían esos mitos en relación al desarrollo de la inteligencia artificial desde la lógica y cuáles serían esos mitos al desarrollo de la inteligencia artificial desde las matemáticas? Porque no todas son verdades, no todo se ha logrado lo que en su momento se anticipó alcanzar. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctora Karen González Fernández, por favor? Sí, muchas gracias. Eh, También esa es una gran pregunta y también hay mucho que decir sobre eso. Diré algunas cosas, no creo poder abarcarlas todas, pero diré algunas que creo que son muy importantes. Entonces, primero, como les comentaba un poco al inicio de la presentación, una manera muy tradicional de entender la lógica es como la disciplina filosófica que estudia el razonamiento, ¿no? Humano. Eh, y esa es incluso en muchos lugares se llegó a decir que estudiaba las leyes del pensamiento, por ejemplo. Y aunque sí es cierto que la lógica ha pretendido estudiar la manera en la que hacemos razonamientos y inferencias y la manera en que pensamos hasta cierto punto, en realidad estamos muy lejos de poder decir que sí logramos pensar la manera en la que, o sea, que logramos estudiar la manera en que pensamos y que tenemos muy claro cuáles son esas leyes del pensamiento y todo eso. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque creo que es una visión muy tradicional de la lógica, que en realidad no tenemos elementos suficientes para justificarla, ¿no? Eso no quiere decir que la lógica no sirva para nada. Es muy, o sea, sí ha hecho mucho, nos ha apoyado en muchas cuestiones, la tenemos que seguir usando en muchos casos para muchas cosas, pero para empezar, creo sí es importante tener mucho cuidado con esa idea de la lógica. Entonces, ya no está claro que la lógica estudia el razonamiento humano. Cuando vamos al área de la computación y pensamos en los temas del desarrollo de la inteligencia artificial, pues para empezar, tampoco está claro que estos desarrollos de inteligencia artificial se relacionen directamente, absolutamente con la lógica en general, o con, como ya les dije, en realidad hay muchos sistemas lógicos pequeños distintos y muchos desarrollos diferentes de inteligencia artificial y muchas maneras en las que se relacionan o se podrían relacionar unos con otros, pero no es que la lógica tenga un papel absoluto, fundamental para desarrollar ni la inteligencia artificial, ni para explicar cómo pensamos nosotros. Entonces, también pretender o creer que vamos a poder desarrollar desde los trabajos computacionales de inteligencia artificial máquinas que piensen como los humanos o que sigan ciertas leyes de pensamiento, de razonamiento, o que lleguen a tener estas características eh, ontológicas humanas, pues no es algo que parezca posible, ¿no? En ese sentido, eso es también como un gran mito de los desarrollos de la inteligencia artificial, que además causa muchos problemas a otros niveles, ¿no? O sea, estoy pensando ya en el nivel legal, en el nivel ético, jurídico, político, eh, donde ya se están planteando estos temas de si deberíamos volver ciudadanos a los robots, de si debemos otorgarles derechos a las máquinas, cosas así. Pues no parece que deberían ser problemas que sí tuviéramos, porque en realidad no, las máquinas no son seres humanos. Lo que hacen las máquinas no es como lo que hacen los seres humanos, pero todavía como que en nuestro imaginario colectivo y en nuestras cuestiones sociales eso está muy vago y está como muy confuso. Un problema que sí tenemos, que yo creo que es el problema difícil, ¿no? Que de veras hay que ver cómo vamos a resolver, porque tiene también muchas implicaciones políticas, jurídicas que hay que resolver ya, es que las máquinas pueden moverse en el mundo, actuar en el mundo, en ese sentido son agentes, que entonces generan consecuencias en el mundo que sí tienen implicaciones muy graves, pero que eso no significa que les podamos atribuir la responsabilidad a esas máquinas de lo que están haciendo. Lo malo, pues, es que ahí se trastoca muchísimo nuestra manera tradicional de pensar en todo esto, ¿no? De que el agente que es responsable de algo es una gente que piensa, es una gente que tiene dignidad, es una gente que tiene derechos. Pues en realidad
ahora con estas nuevas computadoras, de estos nuevos robots, estas nuevas máquinas que sí hacen cosas en el mundo, pero que no tienen inteligencia, o que no tienen responsabilidad, pues tenemos un problema muy grande de cómo vamos a resolver eh, pues lo que están haciendo en el mundo, las consecuencias que eso tiene, con quién tiene que responder por ello. Pero el mito que hay que tener claro ahí, que no es pensar que esas máquinas se les pueden atribuir características humanas, como las que creemos que tenemos nosotros, ¿no? Como la inteligencia, la posibilidad de razonar, la dignidad, etcétera. Creo que esas serían como dos cuestiones muy importantes en ese sentido. Doctora, vamos a hacer un poco esta ingeniería y esta lógica inversa. Hoy en día nosotros a todos estos lenguajes artificiales que nos ha dado como producto la inteligencia artificial, le generamos preguntas. Esto que se llama PROM, la ingeniería del PROM. Por favor, darle un saludo muy especial a la doctora, una de nuestras fundadoras, creadoras del instituto, doctora María Beatriz Cerdán Flores. Entonces, mi pregunta es, vamos a hacerlo al inverso. Nosotros le formulamos preguntas y nosotros generamos los prompts. Nos va respondiendo, vamos generando, vamos respondiendo y se va especializando esta inteligencia artificial en los tópicos, en los temas, en los campos que nosotros deseamos. Vayamos lo que usted dijo, procesos, procesamiento, procesos cognitivos, el lenguaje, de un lenguaje humano, un lenguaje natural, a este lenguaje lógico matemático, a un lenguaje artificial hoy en día. La pregunta es, nosotros que somos, que iniciamos esa comunicación escrita, básicamente, que se ha logrado desarrollar hoy en día, en algún momento, alguna máquina, algún artefacto, generará a nosotros las preguntas, las consultas de cómo nos hemos despertado el día de hoy, cómo hemos amanecido, cómo estamos, qué es lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Algún día tendrá capacidad estas inteligencias artificiales en estos lenguajes transformativos de cambiar el rol, de cambiar el papel para usted, doctora Karen González Fernández? Ya no que inicie el humano, Ujú. por el contrario, ¿qué dice usted al respecto, doctorita? Mm, yo creo, la verdad, pero es que, o sea, digo, hay cosas que no podemos afirmar tajantemente porque pues, no sabemos cómo va a seguir evolucionando toda la tecnología que tenemos y lo que se pueda llegar a hacer en el futuro, ¿no? Entonces, eh, o sea, no sé si en el futuro sí se logrará desarrollar alguna máquina que pueda llegar a tener estas atribuciones, ¿no? Que de veras logremos generar nosotros el Frankenstein absoluto, ¿no? De una manera completamente distinta, ¿no? A los procesos biológicos con los que siempre nos hemos generado unos humanos a otros. Eh, no lo sé, o sea, siempre eso va a estar un poco en el horizonte como el sueño, un sueño posible que tienen los humanos de generar esta máquina completamente artificial, pero que sí logre tener todas estas propiedades que podemos llamar típicamente humanas, como podría ser la conciencia, la generación de problemas, la generación de pensamiento, etcétera. Ahora, independientemente de que eso sea posible o no, al menos no parece que sea algo posible pronto. Aunque cuando surgió el chat GPT hace 2 años más o menos, hubo de todo, ¿no? O sea, ahí hay que tener mucho cuidado también con lo que pasa en los medios, porque se hace mucha divulgación que también puede ser como muy alarmista, muy excesiva, que tampoco es adecuada a lo que realmente está pasando.
Y a mí lo que me parece difícil en lo que tiene que ver con desarrollos de inteligencia artificial es que muchas veces como que los especialistas en los temas sí llegan a hacer declaraciones que sí pueden ser muy problemáticas y que como son los especialistas, pues uno piensa que tiene que hacerles caso, ¿no? Como si hay que tenerlos en cuenta, pues porque ellos son los que saben lo que están haciendo. Y llegaron a ver algunas afirmaciones muy alarmistas por parte de algunos especialistas que sí dicen, no, no, ahora sí ya desarrollamos estas máquinas que ya piensan por sí mismas y que además van a tomar el poder y el control de todo y la humanidad está condenada. Y cuando la verdad es que a 2 años después, pues se ve que de todo eso fue como un poco excesivo. Lo malo es que como son los especialistas, pues cómo determinamos si les hacemos caso o no. Y lo malo es que como son tecnologías emergentes muy cercanas a nosotros, que apenas está viendo cómo se van a lograr desarrollar, no podemos medir con claridad, pues si sí van para allá y si sí van a lograr cosas así o no. Es parte de la incertidumbre, hablando de heurística y de incertidumbre, es parte de la incertidumbre de vivir exactamente en esta época, donde apenas se está generando todo y realmente no sabemos cómo va a terminar, ¿no? Ahora, independientemente de esto, que creo que siempre hay que tener mucho cuidado con eso, por lo que yo puedo ver, ¿no? Obviamente es un conocimiento limitado también, me parece que es muy difícil todavía que se lograra generar una máquina que por sí misma hiciera las preguntas, así como tú me lo estás proponiendo, en términos como de intencionalidad y de origen de cómo los humanos nos hacemos esas preguntas. No creo que eso vaya a suceder pronto. Eh, pero lo que sí creo que puede pasar es que nos van a hacer eh, parecer que las máquinas están haciendo eso. Por eso hay que tener mucho cuidado con eso otra vez del parecer. O sea, yo creo que cuando uno habla con el chat, a veces el mismo chat es el que empieza la conversación, ¿no? O sea, te sale el cuadrito y te empieza a decir, ¿en qué te puedo ayudar? Y entonces parece que el chat ya te está haciendo las preguntas. Entonces ahí lo que tenemos que tener los humanos es mucho cuidado para darnos cuenta de que aunque el chat ya me está haciendo esas preguntas, el chat no las está pensando por él mismo y no las está haciendo de la manera en que yo las haría. El chat está haciendo esas preguntas porque ya hubo un programador atrás que dijo, a ver, la gente que va a entrar a esta página va a entrar normalmente para resolver estos problemas y entonces vamos a poner al chat a hacer estas preguntas para que sea más rápido que la gente llegue a tratar de ver cómo va a resolver lo que quiere resolver. Eh, pero no es porque el chat lo esté pensando él por él mismo. Siempre hubo al final un humano detrás que fue el que lo indujo a llegar a hacer eso. Pero lo malo es que hay como una desconexión entre toda esta cadena de quién empezó el proceso, quién lo está resolviendo, quién lo está respondiendo. Y entonces los usuarios, ¿no? de las herramientas computacionales, pues muchas veces no, ya no tienen conciencia, no saben quién empezó todo esto y por eso uno puede a veces también confundirse y pensar que sí es la máquina en la que lo empezó, eh, pero por lo menos con lo que tenemos hoy, pues no, no es así todavía, ¿no? Doctora María Beatriz Hernán Flores, doctora, tiene usted la Sí, palabra, sí, doctora, por favor, aquí ¿qué con tal? nuestra madrina, la doctora Karen González Fernández. ¿Tiene usted la Sí, palabra? muy buenos días, muy buenos días. Justamente muy alegre, muy contenta de poder tener a la doctora eh, Karen González en sede del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial con un tema tan importante como el que ha disertado hoy. Simplemente como también una persona que ha transitado por los estudios filosóficos, definitivamente pasó por mi mente un clásico de clásicos que es Platón, ¿no? Yo diría, desde una aproximación de la lógica platónica, mm, que hay implicaciones éticas y filosóficas en el tema que hoy se ha abordado, ¿no? Desde la lógica platónica, siempre se buscó la naturaleza, el conocimiento y la verdad a través de
una serie de preguntas, ¿no? Y en la inteligencia artificial, esto podría traducirse en debates sobre su transparencia, sobre su ética y sobre su uso responsable de los algoritmos. ¿Puede una máquina, basándose en lógica y datos, acceder a una forma de verdad que sea beneficiosa y justa para la humanidad? Entonces, a través de la disertación de la doctora hemos quedado más que convencidos de que una IA no podrá, ¿no? Al menos en este momento, porque lo ha dejado claro la doctora Karen González, que no es posible pues hablar, digamos, de que una IA pueda generar lógica, ¿no? Esto es una condición humana, ¿no? Es una condición humana inherente y definitivamente es una característica de nosotros, los humanos, y que no podemos hablar de lógica o desarrollo de lógica en una IA, dado que es eh, ellos actúan o ellas actúan a través de los algoritmos que un programador efectivamente ha incorporado para que ellas puedan a través de ese algoritmo realizar sus actividades y obviamente contestar a las preguntas eh, predictivas, porque finalmente el programador tiene que hacer un ejercicio de, digamos, de cálculo de probabilidades de qué es lo que se le puede preguntar y estas combinaciones posibles. Entonces, definitivamente, la lógica, aunque eh, podría, digamos, tenerse, como bien dice la doctora Karen González, la percepción de que la IA, a través del algoritmo, pueda tener algún tipo de forma inteligente, como sensacionalistamente se expresa, en realidad nos queda claro que, que esto no es así, ¿no? Eh, Desde la lógica de, por ejemplo, Platón nos invita a pensar en la esencia y en las formas ideales, ¿no? Eh, yo lo pienso así, la CIA nos proporciona herramientas para la aproximación, mm, me atrevo a especular hacia la esencia, hacia las formas ideales, pero en realidad, estas aproximaciones son a través de análisis de datos y la programación lógica, pero es precisamente eso, ¿no? Quien tiene la capacidad para poder llegar a las mismas es el ser humano, definitivamente. Y muy agradecida por la presencia de la doctora el día de hoy. No, Doctor René. muchas gracias a ustedes. Y sí, es que yo también creo que si lo ponemos en términos ontológicos, ¿no? O sea, del Ujú. origen de todo, de quiénes somos nosotros, digamos, pues la esencia humana, en algún sentido, un poco pensando en esto platónico que comentabas, pues siempre va a ser muy diferente a la de las Claro. computadoras. Entonces, no tendríamos por qué atribuirles, ¿no? A las computadoras características humanas que en realidad no tienen, ¿no? Ahora, ¿cómo se va a lograr seguir desarrollando los procesos y las respuestas que den, incluso cuestiones de lenguaje? Bueno, pues vamos a ver qué pasa, pero no parece que debamos de poder atribuirles cuestiones ontológicas que en su origen no están, ¿no? También. Claro, hay, doctora, algo que usted ha dicho muy importante. Usted ha dicho, bueno, hay una corriente en lo jurídico que pretende o pretendería reconocerle la personalidad jurídica a las CIA. Bueno, hay dos grandes enfoques o corrientes, digamos, en los que se puede resumir el derecho, ¿no? El derecho positivo y el derecho natural. El derecho positivo, pues definitivamente lo soporta todo, pero desde un análisis del derecho natural, hay derechos que solamente son inherentes al ser humano y de ahí
y de ese derecho, de la inspiración de ese derecho natural que tiene unas raíces eh, innegablemente ontológicas, filosóficas, eh, se le ha reconocido, no otorgado, reconocido derechos al ser humano y se han plasmado en cartas de derecho internacional reconociendo pues los derechos fundamentales de los seres humanos, derechos fundamentales y de los derechos humanos, y una estela, una carta de reconocimientos de derecho que solamente lo pueden tener los seres humanos por su condición de tales. Entonces, yo sí puedo entender que de los sistemas normativos en los que se plasma de una manera más fuerte el derecho positivo, por decirlo así, puedan transitar por ese tipo de análisis. Pero nosotros que venimos del sistema romano-germánico, también es el caso de México, ¿no? Y de la mayoría de países latinoamericanos, em, no podríamos conseguir ello porque estaríamos fracturando, ¿no? Los principios del derecho, los principios generales del derecho. Nosotros, pues, desde un punto de vista del derecho natural, no podemos reconocerle derechos que no obedecen a la condición de humanos a otros entes que nosotros lo consideramos objetos. No podemos hacer sujeto de derecho a quien es objeto de derecho, ¿no? Entonces, solamente para poder hacer una adingencia sobre lo que usted ha precisado. Muchísimas gracias, doctora Karen González, por sus apreciaciones y por la disertación de hoy, siempre tan importante. Muchas Doctor gracias. Daniel Malpartida, le doy el paso. Decía doctora Karen González. Tiene usted la palabra, doctorita Karen González. Sí, no, nada más es agradecerles. Me ha dado mucho gusto participar el día de hoy con ustedes. Y bueno, pues espero que salga algo interesante para quienes vean después la grabación también. Una vez más, a todos los que nos van a seguir en horas posteriores en el canal de YouTube y en nuestras redes sociales, esto vamos a difundirlo en el mes que viene, sigan a la doctora Karen González, particularmente en su canal de YouTube, en la Universidad Panamericana, ya lo acaba de decir ella en su presentación. Todos los que tienen interés en la inteligencia artificial desde diferentes campos, disciplinas profesionales, científicas, síganla. Hace un trabajo muy maravilloso y para nosotros aquí en el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital es todo un honor y es todo un privilegio contar con ella, porque definitivamente este instituto nace a raíz de un intercambio entre los integrantes y las experiencias que pudimos observar de este trabajo que ella viene realizando maravillosamente. Muy bien, entonces, por favor, vamos a, vamos a dar por clausurado este segundo ciclo año 2024 en este 27º Seminario Internacional que tuvo como título algunas reflexiones filosóficas sobre la relación entre la lógica y la inteligencia artificial, que estuvo a cargo de la doctora Karen González Fernández. Un agradecimiento muy especial, un abrazo muy fuerte, doctora Karen González Fernández, a nombre de todo el equipo de trabajo, doctora Miriam Magallanes Maldonado, doctor Daniel Malcortía Victorio, doctora María Beatriz Cerdán Flores, doctora ingeniero Alberto Martín Zaira Rojas, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero, por esta presentación. Nos ha acompañado también en el contexto del aniversario del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. Para todos nuestros seguidores, este ciclo de seminarios de los días sábados en este segundo ciclo, año 2024, tiene una certificación de 400 horas totalmente gratuita.
Muchas gracias, doctora Karen González. Un saludo para usted y para su linda familia. Saludos, doctora, desde acá de Lima, Gracias. Perú.